Primera de Tesalonicense 5, 14 y 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer, si no, yo lo leo. Bueno, dice la palabra del Señor así. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros. Eh, Vamos a leerlo en otra versión, el 14 y 15. Dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Ok, y la palabra del Señor empieza así, enumerando algunos personas, por decirlo así. Exhortamos también que amonestéis a los desordenados, lo está diciendo en esta versión John MacArthur, a los desordenados, que alentéis a los de poco ánimo, a los ansiosos, entre paréntesis, que deis apoyo a los débiles y que tengáis paciencia hacia todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. Y dice, eh, ah, en el capítulo anterior vimos cómo otros pueden ayudarnos en nuestra lucha contra la ansiedad. Confío en que quedó impresionado por lo valioso que es el verdadero compañerismo cristiano. Y dice aquí, no obstante, quiero ofrecer una revisión a la realidad. Nos está queriendo llevar a la realidad. Hay una realidad, puesto que los cristianos saben que la iglesia ni por un momento es perfecta. De hecho, y se ha dicho muy bien que la iglesia es la única sociedad en el mundo en la cual la membresía se basa en la única calificación que estipula que el candidato no sea digno de ser miembro. No sé si entendieron cuando dice eso. Este, ¿A qué se está refiriendo? La única calificación que estipula, o sea, como para usted entrar, es que el candidato no sea digno de ser miembro. Eh, ¿Qué quiere decir? En todas las sociedades del mundo, los clubes, en los partidos, instituciones suelen pedir méritos o logros, pero en la iglesia, en un sentido espiritual y no institucional, la única condición para entrar es reconocer que no somos dignos por nuestros propios méritos. Es la diferencia entre la iglesia, ¿verdad? Que es totalmente diferente a lo que es la sociedad. La iglesia está llena de problemas porque está llena de gente problemática. Todos los miembros son pecadores, aunque salvos por gracia, pero no obstante influenciada por carne humana, no redimida. La iglesia crece espiritualmente en proporción directa, que también enfrenta la ansiedad y otros pecados en nuestro medio. Y aquí el apóstol Pablo nos dirige a Tesalonicenses lo que acabamos de leer. Ahora aquí él pone estos grupos y vamos a verlos. Y se los voy a decir eh, estos grupos. Primero es el grupo número uno y se lo voy a resumir un poco para que vayamos viendo. El primer grupo, como vimos en primera de Tesalonicense, per- permítame, permítame un momentito, hermana.
como vimos, en Primera de Tesalonicenses dice, hermanos, también os exhortamos a que amonestéis primero a los desordenados. Vaya enumerándolo, hermana. Primero a los desordenados. Que alentéis, segundo, a los de poco ánimo. Vaya enumerándolo si quiere. Entre paréntesis podemos poner los ansiosos. Tercero, que deis apoyo a los débiles. Tercer grupo, hermanas, a los débiles. Cuarto grupo, que tengáis paciencia hacia todos. Y quinto, aquí lo dice él, que el quinto es los completamente malvados. ¿A qué se está refiriendo? A lo que dice, mira que nadie devuelva otro mal por mal. Bueno, aquí él dice que el primer grupo de cómo tratar gente problemática, el primer grupo de gente problemática es los desordenados. ¿Qué son los desordenados? Y dice aquí, llamémosles los descarriados. Los que nunca están al mismo paso. Ponte las pilas es un lema que les queda muy bien. Segundo grupo, los de poco ánimo. Los que se preocupan, detestan el cambio, les encanta la tradición, no quieren ningún riesgo, están tristes, perpetuamente preocupados, a veces desesperados y a menudo deprimidos o desanimados. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo, basado en lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15, el tercer grupo son los débiles. Son espiritual y moralmente débiles. Tienden a caer en los mismos pecados una y otra vez. Se les hace difícil cumplir la voluntad de Dios en forma constante. Cuarto grupo, los desinteresados. Todas las cosas les distraen. No son individuos con enfoque, son muy exasperantes, o sea, que irritan, porque usted hace el máximo esfuerzo y recibe lo mínimo a cambio. Y el quinto grupo que él clasifica aquí es los completamente malvados. Dice, los cristianos que cometen pecado en contra de otros cristianos. Y pone ejemplo, destrozan matrimonios, deshonran hijos, roban, chismosean, calumnian, acusan falsamente. Esos son los 5 grupos que él hizo de personas dentro de una iglesia que son problemáticas. Ahora, vamos al primero, que es los descarriados. ¿Y qué dice de los descarriados? Dice, yo aprendí varias lecciones claves de la vida cuando estuve en los deportes. Una es que los suplentes tienden a convertirse en críticos. Escuche bien, los suplentes tienden a convertirse en críticos. La gente que más critica hace lo menos por promover los esfuerzos del equipo. Y dice, recuerdo haber tenido el privilegio de arrancar como delantero eh, en un equipo de soccer, ¿no? Eso significó que hubo otros que no arrancaron, porque él arrancó siendo el delantero. Al principio me alentaron, creyendo que les llegaría su turno, pero cuando vieron que no les llegó su turno, ¿qué hicieron? Secretamente a veces deseaban que se rompiera la pierna. Eh, y cuando eso no sucedió, declararon la idiotez del entrenador, quien obviamente no conocía de talento. Al final, dice aquí, empezaron a hacerle barra al equipo contrario. Dice, esa es la progresión del descarriado. La progresión del descarriado, de una persona problemática, que se cataloga como descarriado, según Filipenses 5, eh, usted lo ve todo el tiempo en la iglesia. Tal vez la forma en que lo hacen es sentándose en las bancas de más atrás o quedándose en la periferia. Son los primeros en salir cuando el culto termina, ya sea por apatía o rebelión.
se resisten a involucrarse, no están dispuestos a ir más allá de la mentalidad de un espectador. Y aquí dice el autor, ¿cómo debemos lidiar con esa gente? Las escrituras nos dicen que amonestemos a los, que amonestemos a los descarriados. El término griego usado significa poner cordura a la luz de las consecuencias. Si usted conoce a creyentes que no están cumpliendo con su deber, que no usan sus dones, que no apoyan en el esfuerzo del equipo, póngase junto a esos individuos y trate de poner cordura en sus cerebros. Una forma de hacer eso es hablar suavemente y decir, escuche bien lo que dice. He estado notando que no has sido fiel en tu asistencia. No estás involucrado en ningún ministerio y tiendes a criticar a la iglesia. ¿Te das cuenta, verdad? Que si continúas por ese camino, hay consecuencias espirituales y no creo que tú quieras esas consecuencias, ni yo quiero que tú las sufras. Esto es ser delicado, advertir con cariño, pero también tener pasión con ello. Así fue como el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia de Éfeso, con lágrimas. Eso dice Hechos 20:31. Hay un dolor en ello que dice, no quiero que sigan en esa dirección, dice Pablo a los Efesios, a los de Efeso. Hay un dolor en ello que dice, no quiero que sigan en esa dirección, porque Dios castigará la apatía y rebelión. Cuando usted verdaderamente ama a alguien, no vacila en advertirle. Yo no vacilo en hacer eso, dice él, con mi esposa, con mis hijos y otros que son cercanos a mí. No es debido a alguna agenda que tengo, sino porque quiero que tengan que luchar, sino porque no quiero que tengan que luchar con las inevitables consecuencias de estar espiritualmente distanciados. Quiero que ellos y todos los demás en la iglesia conozcan la plenitud de la bendición de Dios. Esta confrontación, mire lo que dice, esta confrontación es necesaria. El propósito de venir a la iglesia no es sentarse y mirar fijamente la espalda de alguien, es compañerismo, es involucrarse en las vidas de hermanos creyentes, incluyendo a los problemáticos. Ahora, hermanas, esto se está refiriendo a los descarriados. ¿Y cuáles son las características? Ya las dijo, ¿verdad? Eh, son personas eh, que critican, que son los que menos hacen características, se resisten a involucrarse, ya sea por apatía o por rebelión, eh, no van más allá, tienen mentalidad de espectadores. Ahora hay algo que quiero decir con referente a esto, hermanas, porque si usted se fija, él dio este consejo, cómo hablar con esta persona. Y se lo voy a volver a decir. Dice, he estado notando que no has sido fiel en tu asistencia, no estás involucrado en ningún ministerio y tiendes a criticar a la iglesia. ¿Te das cuenta, verdad? Que si continúas por ese camino hay consecuencias espirituales y yo no creo que tú quieras esas consecuencias, ni yo quiero que tú las sufras. Si usted, hermana, va y le dice eso a alguien, ¿usted cree que se lo va a agarrar de la mejor forma? De la mejor manera. Si usted le dice a alguien, mire, y más cuando le dice y tiendes a criticar a la iglesia. Si usted va, olvídese, puede encontrarse con personas que están a la defensiva y que no van a aceptar algo así. Ahora, les quiero explicar bíblicamente también, como dice el diccionario, acerca de, porque muchas veces confundimos lo que es la crítica, o sea, la exhortación y
el juzgar. Hay una diferencia con eso. Eh, y es algo que tenemos que tener bien claro, que es cuál es la diferencia entre juzgar y cuál es la diferencia entre exhortar, porque la exhortación es importante en la vida de la iglesia. Juzgar eh, dice es un acto comunicativo que busca influir, perdón, juzgar, otra vez. Juzgar, evaluación y emisión de juicios sobre acciones o personas. Eso es lo que es juzgar. Implica evaluar, emitir un juicio sobre la conducta o las acciones de alguien. Exhortar, ¿qué es exhortar? Se centra en animar y persuadir, así como lo que está diciendo aquí MacArthur, se centra en animar y persuadir a otros hacia una conducta correcta, siendo herramienta esencial para el crecimiento espiritual. Juzgar en la Biblia puede significar discernir o condenar dependiendo del contexto. Exhortar es animar, advertir o corregir, buscando el bien de la persona. Así es que cuando entendemos esa diferencia, porque usualmente cuando una persona es, eh, por decir, exhortada, usualmente cómo lo toman es que están siendo juzgadas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con la actitud de su corazón. Si no le gusta que le digan nada, si no quiere que le digan nada, siempre va a estar como a la defensiva. Nadie puede decirle, y aún, aunque le diga con amor, no lo va a agarrar de esa manera. Entonces, pero nosotros como iglesia, como hijas de Dios, tenemos primeramente que orar y también exhortar con amor. Pero el exhortar con amor no significa que usted, este, no va a decir las cosas eh, con verdad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo que le estaba dando. Entonces, nomás quería decirles eso para que veamos la diferencia entre juzgar y exhortar. Una persona que juzga es nomás para emitir un juicio sobre una persona, para creerse más espiritual que la otra persona, ¿verdad? En cambio, una persona que exhorta es para animar, para advertir, para corregir, para exhortar, porque quiere el bien de la otra persona. Ahora, ese es el primer grupo. El segundo grupo son los de poco ánimo. Y como dijimos al principio, los de poco ánimo tienen algunas características. Dice, los de poco ánimo son los que se preocupan, detestan el cambio, les encanta la tradición, no quieren ningún riesgo, son tristes, perpetuamente preocupados, a veces desesperados y a menudo deprimidos o desanimados. Estos individuos no están al margen, están acurrucados en el medio, no quieren aproximarse al borde. Es demasiado aterrador. Necesitan aliento proveniente de la palabra de Dios, la cual es la solución a la ansiedad. Pablo describió estos creyentes ansiosos como los de poco ánimo. Este término viene de dos palabras que significa pequeño y alma. El término opuesto a lo de poco ánimo se traduce comúnmente como alma grande. El otro es como alma pequeña y este otro es como alma grande. Eh, y dice, Mohandas Gandhi, a quien generalmente se le consideró como un hombre humilde, escogió identificarse a sí mismo mediante la forma suscrita eh, la cual es Mahatma. Se refiere a una persona que acoge los enormes problemas y necesidades de la humanidad y quien asume grandes riesgos porque está en juego grandes principios y verdades. En la realidad, los de poco ánimo, dice, los desafíos amenazan a tales individuos.
definitivamente no se destacan en medio de ellos, puesto que les gusta lo que no les gusta lo que es conocido, tienden a aferrarse a las tradiciones. No les gusta lo que es conocido, tienden a aferrarse a las tradiciones, son reacios a hacer cualquier cosa que no se ha hecho antes. Les encanta lo que es seguro, quieren una vida libre de riesgos y con seguridad total. Esos son el grupo número dos, los de poco ánimo, los ansiosos. Ellos no quieren el cambio, ellos rehúsan el cambio, son personas que les encanta la tradición, que son siempre preocupados, desesperados, desanimados. ¿Qué hacer con esta gente? ¿Cómo lidiar con esta gente? ¿Cómo lidiar con los de poco ánimo? Pablo dijo que simplemente los animemos. El término griego representa a alguien hablando con otro a su lado. Si usted conoce a alguien que está temeroso, preocupado, melancólico, deprimido o desesperado, el Señor quiere que usted se ponga a su lado y desarrolle una amistad con él o con ella. Si usted tiende a ser de esa manera, fortalecerá, afirmará y alegrará, refrescará y tranquilizará en base a la palabra de Dios. O sea que aquí lo que podemos hacer con estas personas que son de poco ánimo es alentarles, ¿no? Con la palabra, eh, animarles. Eh, ¿Qué clase de alientos trae el mayor alivio? El aliento de orar. Orar por ellos, hermanas, por esas personas que son de poco ánimo. Eh, el aliento de una salvación segura, el aliento de que nuestro Dios soberano está haciendo todo, que todo ayude para bien. Entonces, vamos a ir por parte. El primero, ¿qué debemos de hacer con la gente, este, con los descarriados, como dice aquí? ¿Qué debemos de hacer? Exhortarles, advertirles. ¿Qué debemos de hacer con los de poco ánimo? Debemos de animarlo. Ahora, el tercer grupo, los débiles. Pablo les dice que den apoyo a los débiles en 1 Tesalonicenses 5:14. Ser débil en la fe es un aspecto de este problema. Caracteriza a creyentes que son tan hipersensibles al pecado que ven cosas como que fuera pecado realmente. O sea, en pocas palabras, estas personas, lo que decía el número 3, son espiritual y moralmente débiles, hermanos. Tienden a caer en los mismos pecados una y otra vez. Se les hace difícil cumplir la voluntad de Dios en forma constante. ¿Qué hay que hacer con esas personas? ¿Qué nos dice aquí que hay que hacer con las personas débiles? Dice, pero le voy a decir esto antes de que lleguemos a qué hacer con ellos. Otro grupo de gente podría clasificarse como débiles, es el de aquellos que continúan cayendo en los mismos pecados, como ya lo volví a decir, son moralmente débiles. Yo pienso que si Santiago los tenía en mente cuando dijo, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La palabra ¿está alguno enfermo? Es traducida, se traduce lo mismo que una persona débil. Cuando usted se sienta débil espiritual y moralmente, busque a aquellos que son fuertes. Entonces, el grupo número 3 son personas débiles. ¿Y qué tienen que hacer esas personas? Buscar a aquellos que son fuertes en la fe y pídales que los apoyen en oración. Además de la oración, los débiles necesitan ayuda. Pablo usó un término griego que significa agarrarse fuertemente, aferrarse, apoyar y sostener. He aquí una ilustración en acción.
Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurar a tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso dice Gálatas 6, 1 y 2. Entonces, ¿qué hacemos con el grupo número 3? Se requiere intimidad en el compañerismo. La iglesia crece cuando las ovejas ayudan a cuidar de las ovejas, como cuando nos importa lo suficiente como para amonestar a los descarriados, alentar a los preocupados y ayudar a los débiles. Ese tipo de ministerio requiere involucrarse en la vida de las personas. O sea, hermanas, no es solo llegar a la iglesia y que llegar y irnos, ¿no? Y no preocuparnos por personas que están en esta situación. Eh, hay, hay varios grupos, como ya estuvimos viendo. Ya vimos los desordenados o los descarriados, los de poco ánimo, los débiles. Ahora vamos a ver los desinteresados. Eh, los desinteresados, ¿quiénes son? Todas las cosas les distraen. No son individuos con enfoque, son muy exasperantes, o sea, irritables, porque usted hace el máximo esfuerzo y recibe lo mínimo a cambio. Eh, ¿Y qué es lo que dice más al respecto aquí? Los desinteresados. Eh, dice, Pablo dijo, tenga paciencia hacia todo. Es fácil frustrarse y enojarse y exasperarse con algunas personas. Usted puede dar tanto y recibir tan poco a cambio. Eso es especialmente común en las relaciones de discipulado. Si usted ha discipulado a personas a través de los años, sabe lo que es tener una gran decepción. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero es algo que es cierto. Nadie lo supo mejor que Jesús. Usted casi puede oír la exasperación en su voz, o sea, la frustración, quizás lo irritado que podía haber estado el Señor, por decirlo así, cuando les dijo, hombres de poca fe. Usted encontrará esa expresión muchas veces en los evangelios. Si usted ha leído los evangelios, hermana, pueden ustedes ver cómo el Señor les dice varias veces a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Cuándo van a entender lo que he estado tratando de decirles todo este tiempo? Pero ¿qué hizo Jesús, hermanas? Él fue paciente con ellos y a su tiempo florecieron. Hay muchos pastores eh, y líderes que han sobrevivido a los descarriados, a los preocupados y a los débiles, pero que han caído como sacrificio en el altar de los exasperantes. Simplemente se rinden diciéndose a sí mismo, estoy vertiendo toda mi vida en esta gente. Y cuanto más rápido me muevo, más lejos llego. Pero no parece que puedo moverlos conmigo. Han sido entrenados, pero no hacen lo que les enseñamos que hicieran, ni tampoco viven de la manera en que les enseñamos. Yo no sé si usted se identifica con esto, pero hay alguien más aparte de Jesús que podemos ver en la palabra de Dios y es el ejemplo de Moisés, hermana. Qué triste para Moisés que él estaba haciendo esto. Él estaba vertiendo su vida y viendo a un montón de personas que no correspondían a eso, que él estaba dando su vida ahí, pero esta gente, ¿qué era lo que hacía? Renegar. Hacían muchas cosas como para que el pobre Moisés se sintiera frustrado, ¿no? Pero ¿qué le pasó a Moisés por esto? Esa fue tanta su frustración de esta gente que él, ¿qué dijo? Ustedes rebeldes, les dice, cuando le pegó a la roca 2 veces, ¿no? Le vamos a dar de esta agua. Y él, de la frustración que sintió, se dio por vencido, por decirlo así, con respecto a ellos en ese momento de frustración y cometió un pecado porque no le dio la gloria a Dios,
se enojó tanto que le dice, nosotros somos los que les vamos a dar agua, y golpeó a la roca 2 veces. Entonces, aquí está diciendo, miren, quizá puede que nosotros soportemos a las personas que están descarriadas, a las débiles, a las de poco ánimo, pero cuando llegamos a las personas desinteresadas, puede llegar a un momento de tanta frustración que tú dices, ¿para qué hago todo lo que estoy haciendo? Pero, ¿qué dice aquí que hay que hacer con estas personas? ¿Qué hay que hacer? Ser pacientes, ser pacientes. Imagínense, hermanas, si Jesús no hubiera sido paciente con los discípulos, no hubiéramos visto toda esa revolución que hubo en Hechos de los Apóstoles. Si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, puede ver la gran diferencia que hubo de los discípulos, en el carácter de ellos, en cómo ellos se desenvolvieron su ministerio. Porque ¿quién? ¿Quién estuvo con ellos 3 años ahí? Jesús. Jesús tuvo paciencia con ellos. Obviamente no dejó de exhortarles, no dejó de reprenderles, no dejó de enseñarles, porque es algo que se necesita hacer para que lleguen a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Él les dice, hombres de poca fe. Les tenía que decir eso, pero igual les tuvo paciencia. Así es que, ¿qué podemos hacer con estos grupos de personas desinteresadas? Tenerles paciencia. Y muchas veces podemos ser nosotras mismas que estamos en eso. Eh, todo esto podríamos estar pensando, hermana, oh, en fulanita, en sutanito, en fulanito, pero ¿qué de nosotros? ¿En dónde cabemos nosotros en estos grupos? Ya vamos por el número 4. ¿Somos unas personas desordenadas? ¿Somos unas personas de poco ánimo? ¿Somos unas personas débiles espiritualmente y moralmente? ¿Somos desinteresadas? ¿En qué, o quizás estemos en varios grupos de esto? Quizás no solo estemos en uno, quizás estemos en varios, que necesitamos ayuda del Señor y ayuda de los hermanos. Ahora, el quinto grupo que él lo considera así, y yo estaba viendo la forma en que él lo considera y ahí yo estaba pensando, no sé si estas personas caben en un grupo como cristiano o será que nunca han tenido un encuentro con el Señor, porque él habla sobre el número 5, los malvados. ¿Y qué dice de los malvados? El grupo de los malvados. Y él aquí, hermana, los considera creyentes. Tengo un poquito de duda ahí con respecto a eso, pero bueno, este, dice el grupo número 5 de los malvados. Estas personas, ¿qué hacen? Son cristianos que cometen pecado en contra de otros cristianos. Destrozan matrimonio, deshonran hijos, roban, chismosean, calumnian y acusan falsamente. ¿Qué se hace con estas personas? ¿Qué se hace con estas personas? ¿Qué dice? ¿Cómo podemos responder cuando nos hacen una maldad? Pero bueno, vamos a leerlo para que entendamos mejor. Este grupo tiene todo un versículo dedicado a ello. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procurad siempre lo bueno los unos para los otros. Dice, lo que se supone aquí es que si Dios está prohibiendo la venganza, es porque alguien hizo algo malvado contra usted. Esto creo yo. Es la circunstancia más difícil que enfrentamos nosotros como cristianos, cuando sufrimos un trato y abuso doloroso, no de parte del mundo, sino de nuestros propios hermanos y hermanas en Cristo. Esto puede causar un dolor mucho más profundo, pero nuestra fe cristiana debe funcionar también a este nivel. Esté preparado. Esté preparado, dice. Hay gente en la iglesia que le lastimará, le causará daño, atacándole directamente y en su propia cara,
con palabras malvadas, le lastimarán indirectamente, contando chismes y calumniándole a sus espaldas. Quizás la eliminen de su círculo social o le impedirán que entre en un ministerio a causa de celo, amargura o enojo. Tal vez le roben su virtud a través del pecado sexual, le destrocen su matrimonio o influyan en uno de sus hijos para que se incline hacia el pecado. Estamos hablando de daño perverso. Creyentes que pudieran siquiera contemplar hacer tales cosas terribles a otros creyentes deben considerar esta advertencia. O sea, si ellos hacen esto, las personas que hacen esto deben considerar lo que dice Mateo 18, 6, 7 y 10. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atase al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezo, pero ay del hombre que los ocasione. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. El contexto del pasaje deja bien en claro que estos pequeños creyentes, hijos de Dios, no solo no solo hijos en general. Es decir, somos tan valiosos para Dios que los ángeles miran cuidadosamente su expresión cuando Él nos cuida. Cuando ellos ven que su rostro se arruga de inquietud, ellos inmediatamente vuelan a ayudarnos. Ellos se encargarán de tratar severamente a cualquiera que nos quiera maltratar. Así es que está hablando, hermana, sobre el grupo número 5. Y aquí hay un paréntesis también, pensando en que hay personas también que si tienen el problema de ser personas, si tienen el problema, por ejemplo, de ser de los del grupo número 2, de los de poco ánimo, que se deprimen, que están siempre preocupados, que están desesperados y deprimidos. Por ejemplo, si una persona de ese grupo está, puede también sentirse que se le está haciendo todo esto que habla los- acerca de los malvados. Entonces hay que tener discernimiento con respecto a eso, porque muchas veces las personas que se sienten dañadas, que están en este grupo de poco ánimo, pueden llegar a sentirse hasta el punto de que alguien los está atacando, que alguien les está haciendo daño. Y es desde la perspectiva personal de ellos, de acuerdo a la actitud de su corazón y a lo que ellos están sintiendo por ser personas de poco ánimo. Así es que cuidado también con eso, porque eso puede pasar, de que personas puedan llegarse a sentir así por la razón de que ya tienen un problema en su corazón, que hay que ser tratado, porque si no puede ser aún un problema más grave esto, de sentirse así. Pero que hay personas que pueden hacer esto de calumniar falsamente, de causar daño, sí, lastimosamente sí. Pero ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo debemos responder a esto? Mirad que nadie os devuelva a otro mal por mal. Entonces, ¿qué significa esto? No tomemos represalias. No, no nos venguemos de esto. Eh, dice, a la iglesia le va bien como un todo cuando los pastores y las ovejas se unen para corregir a los descarriados, alentar a los preocupados, sostener a los débiles, ser pacientes con los desinteresados y retribuir a los malvados con amor. Ese es el panorama más amplio en el ataque contra la ansiedad. Entonces dijéramos, ¿qué tiene que ver todo esto con la ansiedad? Porque esto sí provoca una ansiedad en la iglesia, si esto no se trata correctamente. Entonces,
Ya vimos estos grupos, hermana. Los desordenados, o sea, los descarriados, los de poco ánimo, los débiles, los desinteresados y los completamente malvados. ¿En qué grupo estamos? Revisemos nuestro corazón. Tendemos mucho a pensar en los demás, ¿verdad? Pero es importante que nos vayamos primeramente a nosotras mismas y digamos, ¿de qué grupo estoy siendo yo? Tal vez no somos quizás solo de uno, como dije, tal vez somos de varios grupos y necesitamos hacer algo al respecto. Y todo radica, hermana, en nuestra relación con el Señor. ¿Cómo está esa relación con el Señor? Estamos constantemente, permanentemente en la palabra de Dios, pero no solamente en la palabra de Dios, sino dejando que esa palabra de Dios haga efecto en nuestra vida, porque podemos estar eh, orando todos los días, hasta ayunando, pero si eso no se ve un efecto en nosotros, entonces podemos estar quizás siendo parte de quizás de todos los grupos que aquí se mencionan. Entonces es muy importante esto. Así es que ya sabemos cómo tratar con estas personas. ¿Qué, qué dijimos? ¿Cómo debemos de tratar a los descarriados? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo debemos de tratar a cada grupo? Am, Dice que con compasión o ah, No. mi- Sí. no, no me acuerdo si esa es la palabra, pero yo lo que yo pienso es como el Señor, ¿no? Con compasión, con ahora sí que no desanimarnos cuando no vemos cambio, ¿verdad? Supongamos como persona, ¿no? Como nuestros hijos, que uno está orando por ellos y no ve cambios y como decías tú,